Señor, gracias por tu palabra, siempre rica, siempre viva, siempre eficaz. Yo sé que cuando tú la envías, no vuelve a ti vacía. Tú vienes a cosechar algo de nosotros en esta mañana. Tal vez para algunos sea arrepentimiento, para otros fe, para otros sanidad, restauración. ¿Quién sabe lo que tú, Espíritu Santo, tienes para cada uno? Pero yo te pido en esta mañana que podamos ser una buena tierra para que la semilla de tu palabra entre en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero hablaros, a ver cómo lo explico. Empezamos un curso nuevo. Hemos empezado el curso nuevo. Y siempre que empieza un curso nuevo, siempre que empiezas algo nuevo, empieza un reto nuevo, un desafío nuevo en la fe. La vida natural es así. Vas creciendo y encuentras desafíos. Estudias, trabajas, te casas, emprendes un negocio, incluso lo natural. Aquellos que habéis emigrado, traspasado las fronteras de vuestro país para venir a un nuevo país como España, pues incluso casi tuvisteis que reaprender cosas en la vida, reaprender usos, costumbres, manera de entender, hasta el lenguaje que es el mismo, a veces te das cuenta que es diferente. Porque si en la vida natural, para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos, tenemos que enfrentar los desafíos que tenemos por delante, nos encontramos que en la vida espiritual es lo mismo. Pero la vida espiritual y la vida natural están íntimamente ligadas, no están separadas. Las cosas están muy pegaditas, son muy similares lo natural y lo espiritual. Es más, Dios usa lo natural para hacernos crecer en lo espiritual. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero que me sigáis a el libro de Mateo, capítulo 14, también en Marcos 6, Lucas 9, Juan 6, que habla de una conocidísima historia que es la alimentación de los 5.000. Dice así en Mateo 14, verso 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiero leer el mismo texto en Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron, Marcos 6, 30, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces.
Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Y voy a leer finalmente el texto de Juan, capítulo 6, del 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Es decir, la gente le seguía por las señales de los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate, la escena de Juan narra un poquito más detenidamente la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Entonces le dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Casi podías subrayar esto en tu Biblia, porque muchas veces Dios, como veremos en esta mañana, nos pone en situaciones imposibles, aunque Él ya sabe lo que va a hacer. Y cantábamos hace un poco que de nuestro futuro Él tiene el control. Él ya sabe lo que va a pasar, Él tiene el control. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Andrés tenía el ministerio de traer gente, trajo a Pedro a Jesús y ahora trajo a un niño. Le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Ya sabemos por Marcos que de 100 en 100 y de 50 en 50. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios con respecto a mi vida, a tu vida o a esta iglesia? Que no se pierda nada. Que no se pierda nada. Que no se pierda. ¿Cuánto se puede perder? Nada. De lo que Dios nos ha dado, no se debe perder nada. Tenemos que pelear lo que sea, hasta por la última persona, hasta por la última circunstancia. No dejes que en tu casa se pierda algo, y menos que se pierdan los que amas delante de ti. Que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, yo quiero que compartamos en esta mañana unas claves, 5 muy sencillas, acerca de cómo afrontar los desafíos en los que Dios sí o sí nos va a poner. ¿Por qué? Y es la primera clave que tienes que saber y tienes que entender. Más tarde o más temprano, tu fe va a ser enfrentada, desafiada, retada. Siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre, en toda circunstancia. Dios, y fíjate que Jesús les dice, Él le dijo a Felipe: ¿de dónde sacaremos dinero? Dice, pero Él ya sabía, estaba probándole, estaba desafiándole, estaba retando, aunque Él ya sabía lo que iba a hacer. Parece que la situación es una locura. Si Dios ya sabe lo que había que hacer, ¿por qué reta, por qué desafía a Felipe y a sus discípulos a una cosa tan increíble, tan imposible como es que den de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños, que dice el texto que no se contaban?
Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de vivir una vida cristiana en fe. Y cuando digo sin fe, cuando nosotros estamos en un estado de comodidad, de acomodo, de que las cosas nos van bien, ¿sabes qué hace la fe? Vuela, se va. Porque ya estamos bien. Nos alcanza, si Dios quiere, el dinero para vivir, las cosas nos van bien, no hay retos. Y entonces de repente aparece una necesidad en nuestra vida. O aparece una circunstancia que no contábamos. Aparece un revés. O aparece simplemente que Dios nos pone delante de un imposible. Pero es que si no hay situaciones que nosotros tenemos que mover, es exactamente igual que un músculo. Si tú no ejercitas un músculo con un peso mayor que tienes que mover, el músculo no solo no crece, sino que pierde fuerza y pierdes lo que se llama masa muscular. Cualquier persona que ejercita y que ejercicio lo sabe. Cualquier persona que está enferma en cama durante unos meses en una cama, ¿qué es lo que queda? Hueso y piel. Pierde la masa muscular. Entonces, cuando tienen que hacer rehabilitación, ¿qué les hacen? Les ponen frente a desafíos poco a poco que tienen que ir ganando para recuperar eso que perdieron. Pues las circunstancias imposibles en nuestra vida son igual. En la vida natural es así. Crecemos, trabajamos, formamos una familia, compramos una casa, un coche, emigramos, vamos a un nuevo país. Todos son desafíos que nos obligan a adaptarnos y a empezar de nuevo. Todos. No estamos cómodos. No puedes pensar que los problemas vienen simplemente porque la vida es muy mala, porque las cosas están muy mal. No, los problemas son oportunidades para que tu fe crezca. Y dice, y él le decía esto a Felipe para desafiarlo, para probarlo, para establecer ese reto. Dice, sabiendo lo que él iba a hacer. Es decir, Dios ya está de antemano, ya conoce lo que te va a ocurrir, ya conoce lo que va a pasar, solo que tu fe tiene que crecer. Ahora, ¿por qué los puso en esa posición tan difícil? ¿Por qué Jesús pone en esa posición tan difícil a los discípulos? Porque claro, los discípulos dicen que no tuvieron ni tiempo para comer. Entonces, en su justo descanso, se van a otro lugar, todas las multitudes, oyendo que Jesús se había ido para ese lugar, a un lugar más desértico, dice que se van detrás de Jesús y aparecen las multitudes, y llegan los discípulos delante de Jesús y dicen, oye, por favor, Jesús, ya estamos cansados, despídelos. Siempre me llama la atención cuando encuentras en la Biblia a los discípulos diciéndole a su maestro lo que tiene que hacer. Más de una vez, Jesús, despídelos tú. Y Jesús dice así, vamos a dejar claro aquí quién es el maestro y quién es el discípulo. Pues no los voy a despedir, les vas a dar tú de comer. Y les manda un imposible. Mirad, hay situaciones en las que la vida nos trae imposibles. Y hay situaciones en las que Dios te pone frente a un imposible. Y te dice, hazlo tú. Cuando Dios te pone frente a un imposible, es porque Él claramente nos enseña la palabra, entiende que en nosotros está la capacidad de resolver esa situación. De que tenemos la capacidad y tenemos los recursos para ellos, como ahora lo veremos aquí. Ahora, ¿qué fue lo que le motivó? ¿Por qué Jesús los puso ante una situación de imposible? Porque que cuando vio a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, que eran como ovejas sin pastor. Mira, esto es interesante, porque muchas personas piensan que Jesús actúa con ellos por ellos mismos. Jesús hizo eso para que los discípulos aprendieran una lección. Sí, claro que aprendieron una lección, pero esa no fue la motivación de Jesús. La motivación de Jesús fue la compasión. Y muchas veces el Señor nos pone frente a situaciones difíciles o casi imposibles, no por ti, no para que tú aprendas una lección o yo aprenda una lección, es porque hay alguien más del cual Dios tiene compasión. Un compañero de trabajo, una familia, alguien que Dios tiene compasión y te pone en situaciones a veces límite para que tú aprendas a vivir por fe y esas personas conozcan del Señor.
Por ejemplo, que tú proveas la necesidad de alguien que está a tu alrededor. Pero, ¿cuál es nuestro pensamiento? Ay, es que yo no tengo. ¿Cómo voy a ayudar al que no tiene si yo mismo no tengo? ¿Seguro? Y te enfrentas ante un imposible. Porque hasta ahora es, yo tengo necesidad. Yo soy el que, yo, Señor, provéeme, sáname, ay, no sé qué, no tengo. Y dice, ¿no tienes? ¿Y si Dios te está poniendo en una situación difícil para usarte porque Dios está poniendo su mirada en otra persona que necesita de ti? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que la motivación de Jesús para hacer un milagro, la motivación de Jesús para ponernos en situaciones de ponerse en una situación de imposibles fue la compasión. Todas las demás motivaciones que tú tengas con respecto a esperar que Dios haga un milagro en tu vida, porque yo no voy a preguntar quién necesita un milagro en su vida, porque todos necesitamos en algún momento de la vida, si no ahora, mañana, un milagro en nuestra vida. Pero la motivación digamos que si la motivación, lo voy a decir de otra manera, no es la compasión, si la motivación no es el amor, las demás motivaciones son inútiles, son inconsistentes, carecen de poder, no nos valen para la misión de Dios. ¿Y sabes qué hace? Cuando las personas no tienen la motivación del amor de Dios por los demás, cuando llega un cierto tiempo abandonan la misión. Porque lo estaban haciendo por motivaciones inconsistentes, lo estaban haciendo las cosas por motivaciones erróneas, no por el amor de Dios y la compasión de Dios hacia los demás. Dios te va a poner en situaciones imposibles. Dirá alguno, ya lo sabía. Pues por eso, ya que lo sabes, te lo estoy contando, para que no se te olvide. Hay un dicho gallego que es, Chaco, sabes mucho contar. Ya que lo sabes, te lo voy a contar. Pero en esa motivación, fíjate, esto es la primera cosa que tenemos que aprender. Lo segundo, una clave para afrontar estos retos que Dios nos pone, es que tenemos que creer, debemos creer, que ya tenemos lo suficiente para resolver el imposible en el que Dios nos pone. ¿Qué pensaban ellos? Ni con 200 denarios podemos alimentar estos 5.000, lógicamente. Como bien sabéis, aunque no tenían el dinero, ni que tuviéramos 200 denarios, así que era un dineral, eran 200 días de sueldo, ni que tuviésemos 200.000 pesetas o euros, ahora podríamos dar de comer a toda esta gente. No tenemos, pero es que aunque tuvieran, ¿de dónde sacan una panadería que haga pan de repente y de golpe para tanta gente? Es que no la hay. Ni que pusieran a todas las panaderías del lugar a fabricar pan de repente. No hay forma física de fabricar ese pan. Es decir, el imposible era imposible. Ni siquiera teniendo recursos naturales podías solucionar el problema al cual Dios te estaba poniendo. Entonces no era un asunto de recursos. Ellos decían, no tenemos recursos, no puedo resolverlo. Y Dios les está diciendo, es que aunque tengas recursos, no puedes resolverlo. No es un asunto de tus recursos, no es un asunto de lo que tienes o dejas de tener, es un asunto de fe. Se enfrentan los imposibles con fe, porque la realidad es que ellos tenían todo lo que necesitaban para afrontar ese desafío. Y la realidad es que cuando Dios te pone, no digo la vida y las circunstancias, Dios te pone en una situación de enfrentar un imposible, los recursos ya los tienes, solo que no lo sabes. Solo que tendemos a menospreciar lo poco. Y decimos, no tenemos recursos. Por eso, cuando Jesús nos llama a participar en su obra, en la suya, en su misión, la suya, hay que acordar que no es nuestra obra ni nuestra misión, es la de Jesús. De antemano ya están los recursos. ¿Os acordáis? Alguna vez hemos hablado de aquella mujer viuda que quedó viuda y tenía una deuda tremenda y vino el acreedor y dijo, bueno, pues ya que no tienes con qué pagar, me quedo con tus hijos de esclavos. Y ella va al profeta Eliseo y le dice a Eliseo, no, mi marido que era profeta y alumno tuyo murió y tenemos esta deuda. Y Eliseo dijo, bueno, ¿qué tienes en casa? Y dijo, tu sierva aquí no tiene nada. ¿Cómo nada? ¿Pero qué tienes? Y dijo, bueno, tengo una vasija. ¿Qué clase de casa es?
¿En qué clase de casa vivía esta viuda? Para que lo que resaltase fuese solo una vasija. No había ni un sillón, no había nada. Para que lo que resaltase en una casa es que tengo una jarra, una vasija. Es decir, era nada de nada, como decimos acá. Nada de nada. Y le dice el profeta, trae esa vasija, busca por todo, trae todas las que puedas, pide a los vecinos, ve, trae todas las que puedas y las juntas. Y entonces empezó a salir aceite de la primera vasija y fueron llenando vasijas, vasijas, vasijas y vasijas y vasijas. Y pudieron pagar la deuda y vivir con lo que quedaba. Pagaron la deuda y vivieron con lo que quedaba. ¿Tenía aceite la mujer? No. ¿Qué era lo que tenía? Una vasija. El profeta no le dijo, ¿cuánto tienes? Porque se le dice, ¿cuánto tienes? Dice, pero no tengo ni en duro. Bueno, duro aquí eran la moneda antigua española, 5 pesetas. Y no tengo ni un céntimo, diríamos ahora. Pero el profeta no le preguntó, ¿cuánto tienes? Sino que le dijo, ¿qué tienes? ¿Sabes por qué el profeta le dijo, ¿qué tienes? Porque todo el mundo tiene algo. ¿Vosotros creéis que en una multitud de 5.000 solo un niño tenía panes y peces? 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué pasa? En medio de 5.000 nadie llama en el morral echó algo de comida. ¿Nadie llevaba a la merienda? ¿Nadie llevaba el tupper con algo de...? ¿No? ¿Nadie? Claro que sí. Pero solo uno lo puso a disposición de Jesucristo. Solo uno. Siempre enseño, y vosotros conocéis que yo enseño esto, que no es lo que no tenemos, sino lo que tenemos y no liberamos lo que detiene la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice que los corintios querían dar una ofrenda porque en Jerusalén estaban pasando un hambre tremenda, una necesidad gigantesca, Pablo les escribe y dice, bueno, si queréis dar la ofrenda para Jerusalén y los hermanos que están pasando ese hambre, hacedlo ya, haced ya la ofrenda. Porque dice, no, cuando tengamos la hacemos. Ahora que vamos a tener, un poquito más adelante, cuando tenga, pues la daré. Entonces Pablo les escribe y les dice, oye, es impresionante, le está diciendo el capítulo 8 de 2 de Corintios, y después de decir todo lo que les alaba porque querían hacer esta ofrenda para los necesitados, y ellos estaban necesitados, les dice así en el verso 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, es decir, hacer la ofrenda, para que como estuvisteis prontos en querer, queríais dar a hacer esa ofrenda, pues hacerlo. Así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis, conforme a lo que tengáis, conforme a lo que tengáis. Es decir, tenemos que cumplir conforme a lo que tengamos. Porque, verso 12, ¿está puesto ahí? Verso 12, sí, gracias. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, es decir, si yo quiero hacer algo, será acepta, se refiere a aceptada por Dios, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, a Dios dice, la voluntad, no me quites este versículo de aquí, es aceptada lo que tú, no en función de lo que no tienes. Dios ya sabe lo que no tienes. A Dios no le interesa lo que no tienes, porque ya sabe lo que no tienes. El profeta no dijo, ¿qué es lo que no tienes en casa? Ay, no tienes nada. ¿Y tú quieres que yo haga un milagro si no tienes nada? Dijo, ¿qué tienes? Una vasija, pues vamos a trabajar con esa vasija. Es decir, el asunto no es lo que tienes o dejas de tener, porque Dios ya sabe lo que no tienes. Incluso a veces cantamos, yo sé que a veces hacemos esas canciones que son canciones, había una que cantamos, dice, más de ti, nada de mí. Cantamos esa, que más de ti, nada de mí. No. Pero a Dios no le interesa no tener nada de ti. Es más, lo quiere todo de ti. Como no tenía nada de ti y no le gustó el asunto, te creó. Si no quisiera nada de ti, no te hubiera creado. ¿Captáis lo que os quiero decir?
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estás frente a un imposible, como aquella mujer que le iban a vender a sus hijos de esclavos, un problema natural provocado por un mal gestor, su marido, que se metió en deudas impagables y muere y le deja esa carga a su mujer, un hombre profeta pero que no actúa como profeta, y un problema natural tiene una resolución espiritual. ¿Por qué? Porque Dios toma lo que ella tenía, no lo que no tenía. Por eso dice el texto, y fíjate cómo dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, si tú quieres honrar a Dios, esa voluntad va a ser aceptada por Dios según lo que tienes, no según lo que no tienes. No le cuentes a Dios lo que no tienes, porque ya lo sabe. Porque cuando yo tenga, porque si tuviera un coche, pero si tuviera una casa, si tuviera, pero ¿qué es? El asunto no es lo que no tienes. ¿Qué tienes? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes fuerza? ¿Qué tienes que puedas poner delante de Dios para que Él lo pueda multiplicar? Por eso, no se trata solo de hacer las cosas y dar las cosas. Es que tengo y doy. Por eso Jesús puso en valor a aquella mujer viuda que solo tenía 2 moneditas y las dio. Porque no era un asunto, nunca con Dios es un asunto de tener o no tener, sino que es un asunto de actitud, es un asunto de corazón. Por eso, para resolver el hambre de 5.000 hombres más mujeres y niños, lo que tuvieron fue lo que se usó: 5 panes y 2 peces. Y mucha más gente en aquel lugar seguramente tenía, pero ¿qué pasó? Menospreció lo que tenía, porque dijo, como Andrés, tengo aquí a este muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto tan poco? Tan poco. No llames poco aquello que tiene la capacidad de multiplicarse cuando está en manos de Dios. El asunto no es si es poco para ti, para tantos esto es tan poco, sino que puesto en manos de Dios, eso puede hacer un milagro impresionante. Por eso no llega con decir, no, es que si tuviera 200 denarios, ni con 200 denarios, señores. Estaban metidos en un lío, ni con dinero solucionaban ese asunto. Por eso se veía que había una necesidad de depender. ¿Y qué estaba haciendo? La fe? La fe, ¿sabéis qué estaba haciendo? Creciendo, se estaba estirando. Estaba en una fe pequeñita y estaba empezando a crecer. Poco a poco se estaba estirando la fe. Jesús los estaba llevando a un límite, extendiendo el límite de su fe. ¿Y vais a saber ahora? Vamos a predicar eso, vamos a hacerlo bien. Por eso la actitud que ellos tenían, la actitud de Jesús de compasión era esencial. Acordaos siempre de la máxima que nosotros usamos como iglesia. No llega solo con hacer el bien. No se trata de hacer el bien. El bien hay que hacerlo bien. Porque si el bien no lo hacemos bien, con la actitud correcta, se convierte en un mal. Si nuestra motivación para predicar a una persona, la motivación para hacer la misión de Dios, la motivación no es el amor a Dios y no es el amor al prójimo, el amor a Dios, si yo amo a Dios de tal manera que lo amo y amo al prójimo, voy a querer que mi prójimo conozca a mi Dios. Y eso se llama hacer discípulos. Cuando amo, y por eso la motivación es el amor, amo a Dios, amo al prójimo, y cuando uno esos dos conceptos, pues si amo al prójimo voy a querer que conozcan a aquel que más me ama y que yo más amo, y eso es hacer discípulos. Esa es la clave. Ahora, hubo otra clave más, fíjate. Entonces la primera, te vas a encontrar con desafíos en los que Dios te va a poner. La segunda, ya tienes todos los recursos que necesitas. Si Dios te pone en ese desafío, tú ya tienes los recursos. La única cuestión es que los liberes o no nos liberes. O le digas al profeta, mira profeta, vete de casa a menudo sinvergüenza. Aún me vienes a decir que con una vasija soluciono mis problemas. Yo esperaba aquí un cheque o unas moneditas de oro o de plata. Váyase por ahí. Pero no lo hizo, sino que se empezó a hacer algo que es
obedecer lo que el profeta le decía y empezó a organizarlo todo, exactamente como Jesús le dijo a los discípulos. Y les dijo, ponerlos en grupos de 100 y en grupos de 50. Y los grupos de 100 en 100 y grupos de 50 en 50. ¿Por qué Jesús no hizo el milagro diciendo, venga, vamos a ver, vamos a multiplicar aquí, vamos a multiplicar, y toda la gente que se acerquen todos, los 12.000, 15.000 que habría ahí, venga, que tenemos para todos? Pues la masa lo hubiera aniquilado, por decir de alguna manera. ¿Nunca habéis visto esas películas donde las masas se echan y a veces reportajes sobre la necesidad? Es decir, hubiera sido imposible hacer el milagro. ¿Por qué? Porque sin organización el milagro se pierde. Escúchame bien. Parece que a veces hay una creencia por ahí, no sé, de que para que el espíritu fluya no puede haber organización. Y anecdóticamente, en la Biblia, desde Génesis 1, desde que aparece el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Organiza todo. El mundo estaba, dice que en Génesis 1, el mundo era un caos, y viene el Espíritu Santo y ¿qué pone? Orden. Entonces se crea la naturaleza, se crea todo, se crea el hombre, se pone orden. Y el primer mandato que Dios le da a los hombres, a Adán y Eva, el mismo mandato para los dos, les dice, hey, tenéis que poner orden, tenéis que juzgar la naturaleza, poner nombres, ponerme orden en todo esto. Es decir, que el orden no está reñido con el mover del Espíritu Santo. Es decir, viene el Espíritu Santo y donde hay orden, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se mueve de una forma completamente distinta, una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay orden. Hay otra cosa. Es como cuando el Espíritu Santo se le compara al vino nuevo. Dice, si el vino nuevo cae en odre nuevo, y el odre que es un continente, unos límites que hacen que ese Espíritu Santo pueda ser retenido y sea de bendición. Si no es así, si cae en vino viejo, en odre viejo, todo se revienta. ¿Por qué digo esto? Porque lo interesante de este milagro es que ellos empezaron a hacer los grupos de 50 y los grupos de 100 antes de que ocurriera el milagro. No después de ver el milagro. Es decir, aquí hubo un acto de obediencia, y la obediencia, cuando Dios habla, en este caso de organizar, la obediencia abre el camino al milagro. Dice, hay que organizarse. ¿Qué nos habló el Señor a nosotros en el año 2017-2018? Que nos organizásemos, por ejemplo, en grupos pequeños como iglesia. El fluir del Espíritu Santo empezó a moverse. Sabéis que en estos últimos 4 años, 5 años, ya hemos pasado el doble de la iglesia que éramos, ¿no? Nos hemos duplicado y más. Bueno, vamos ya casi estamos en el camino de triplicar la iglesia, como hemos visto este verano que ya no teníamos ni sitio ni nada. Pero no voy a eso. Voy a que la organización ayudó a que el Espíritu Santo se mueva de otra manera. De otra manera. Si no hay organización, el milagro no sucede. En cierta ocasión, Moisés, que estaba gobernando un pueblo, más o menos hay discusiones si había 1,5 millones, 1.200.000, otros dicen 2 millones, sea como fuera. El pueblo que salió de Egipto y estaba en el desierto era una barbaridad. Déjalo en 500.000, si me da igual, no es el tema. Entonces ese 1 millón de personas o 2 millones de personas que él gobernaba estaba extenuado, cansado, agotado, y llegó su suegro Jetro. Dijo, Moisés, mira, no está bien lo que haces, porque vas a acabar contigo, vas a morirte, esto no puede ser así. ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer? Dice, lo que tienes que hacer es organizarte de otra manera. Escoge a hombres que gobiernen a 10, que juzguen a 10 o lleven los asuntos de 10. Esos, dice, por eso el mensaje es, enfócate en 10, enfócate en tus 10. Que sería como los grupos pequeños que tenemos en la iglesia. Después escoge a otros que más o menos supervisen a 50, ¿verdad? Que son lo que nosotros llamamos los supervisores, a otros que supervisen de 100 en 100 los grupos y otros de 1000. Es decir, le da una estructura, dice, y a ti que lleguen los casos más graves, porque si no tú vas a reventar, y este pueblo también, dependiendo todo de uno. Entonces les da una organización, y gracias a esa organización el pueblo se salva y el pueblo posteriormente entra en la tierra prometida. ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando nosotros como iglesia queremos ver el milagro, yo no sé tú, pero yo quiero ver el milagro de esta ciudad entregada para Cristo. Y de la provincia de Lugo y de Galicia, de España, lo que sea. Imposible sin organización. Es más, el Espíritu Santo fluye a través de esa organización. Si no hay organización, dime cómo Dios, cómo Jesús hubiera podido repartir a todos. Él dio gracias, dio a sus discípulos, dice el texto, y sus discípulos lo hicieron entre los grupos de 100 y de 50. Y el milagro sucedió. ¿Pero cuándo sucedió el milagro? ¿Cuando daban el pan o cuando obedecieron? La obediencia abre esa puerta, exactamente. La obediencia es el comienzo del milagro. No veo, Señor, pero voy a hacer lo que tú me dices. No veo, Señor. Es más, este Señor está medio tolo porque fíjate, con 5 panes y 2 peces, se le fue un poco la cabeza, no sé qué. Pero él dice, pero él decía esto para probarles porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y este es el cuarto punto. Que Dios ya sabe lo que va a hacer. El milagro lo hace Dios. El poder es de Dios. El poder no estuvo en la organización. La organización ayudó a que el poder fluyera. La organización y que el milagro alcanzara a todos, absolutamente a todos. Pero es Jesús y su poder quien salva, quien sana, quien provee, quien restaura, etcétera, etcétera. El poder es de Dios, las manos son mías. Es decir, solo Dios puede hacer milagros. Es decir, no hay ningún poder en 50 y 50, 10 en 10, no tiene nada que eso. El asunto, claro que no hay poder en eso, pero Dios confía en mí para desarrollar ese milagro. Dicho de otro modo, aunque Dios nos pone delante de imposibles, no nos pide que hagamos lo imposible. Escúchame bien. Dios nos pone delante de imposibles, pero no nos pide que hagamos lo imposible. Nos pide que hagamos lo posible, lo imposible lo hace Él. ¿Qué es lo posible? ¿Qué puedo hacer yo? Organízalos de 50 en 50. Ah, vale, pues los organizo. ¿Qué puede hacer Dios? Yo los voy a bendecir y se va a multiplicar en vuestras manos. ¡Wow! Un imposible, el Mar Rojo. Detrás, Faraón con sus ejércitos. ¿Qué puedes hacer? No hay salida. Opción 1, pelear con Faraón. Te va a aniquilar, que es el mejor ejército del mundo. Allí Moisés huyendo. Opción 2, el mar. Pues nos echamos a nadar. Todos ahogados. Opción 3, escuchar a Dios. Y Dios le dice a Moisés, Señor, salve. ¿Y por qué me dices que te salve? Deja ya de llorar. Básicamente le dice así. Levanta tu vara hacia el mar. ¿Es difícil levantar una vara? ¿Es difícil de hacer? ¿Es difícil de hacer? ¿Es difícil de creer? Sí. ¿Por qué? Porque es un imposible. Cuando Dios te pone frente a un imposible, no te pide que hagas lo imposible. Te pide que hagas lo posible. ¿Y qué es lo posible? Voy a levantar mi vara porque es lo que yo puedo hacer. Y en ese acto de obediencia voy a hacer los grupos, ¿verdad? En nuestro caso como iglesia vamos a hacer los grupos pequeños. Pero en tu vida, si te encuentras frente a una situación imposible, escucha a Dios qué es lo que te pide que sí tú puedes hacer. Puedo levantar la vara. Y levantó la vara. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. ¿Quién hizo lo imposible? Dios. Siempre es igual. Cuando nos enfrentamos a un reto que Dios nos pone, nos va a pedir algo que es fácil de hacer, difícil de creer. Siempre es igual. Fácil de hacer, difícil de creer. No voy a levantar la vara. Búsqueme vasijas, señora viuda, porque esto Dios lo va a llenar de aceite. Era fácil buscar vasijas entre los vecinos. ¿Me prestas unas vasijas? Sí. ¿Es posible para ti hacer eso? Sí, es posible. ¿Es posible? ¿Es fácil de hacer? Sí. ¿Pero es fácil de creer? No. Por eso nuestra fe está siendo
ensanchada, está siendo acrecentada a un nivel diferente. Jesús le dice a Pedro, que había estado pescando toda la noche y no pescó nada: Pedro, boga mar adentro que vas a echar la red para pescar. Ay, Señor, llevo toda la noche pescando y yo soy pescador de profesión y tú no, tú eres carpintero. ¿Me vas a decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo? Echa la red. ¿Era fácil para un pescador echar la red otra vez? Sí. ¿Fácil de hacer? Difícil de creer. ¿Y qué pasó con el milagro? La red se llenó. Y tuvieron que llevar otra barca porque se hundían y se hundían las barcas y llenaron otra barca. Siempre sucede igual. Dios nos pone en situaciones imposibles, difícil de creer que lo que Dios me dice, que con 5 panes y 2 peces pueda solucionar este problema. No, tiene que ser otra la salida. No puede ser tan fácil de hacer. No puede ser tan fácil que simplemente poniendo mi vasija o dando mis 2 blancas, o por eso dice el apóstol, si no es el asunto de lo que no tienes, olvídate de lo que no tienes, es lo que tienes y no liberas. ¿Y por qué no lo liberas? No porque seas tacaño, avaro, o que, ay, mi vasija no lo voy a dar. No, es porque no lo crees. No puedes creer que sea tan fácil, porque crees en el fondo que nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas y si tengo que luchar. Por eso, es su poder, como decía yo ahora, el milagro lo hace Dios, el poder lo hace Dios, pero es nuestra fe. Acordad lo que dice la palabra de Dios, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, yo hago una acción de fe y la gracia se derrama, y la gracia toca a las personas. Y el apóstol, y Santiago, escribiendo en el capítulo 2, verso 14 de la epístola de Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué está diciendo? Y ya me habéis escuchado esto muchas veces, pero no por que lo repita deja de ser cierto. Es cierto, la fe sin la obra consecuente de tu fe es muerta. Es decir, si yo creo que Dios salva, pero en esta semana no le he predicado a nadie, ¿sabes qué ha sido mi fe? No ha valido para nada. Ha sido una fe muerta. Porque si yo creo que Dios salva y no predico, ¿de qué vale mi fe? Si yo creo que Dios sana y no oro por los enfermos que están en mi trabajo, a mi alrededor, ¿de qué vale mi fe? La fe sin la obra consecuente de tu fe no vale para nada. Ay, si yo creo que Dios provee, déjeme la vasija. Ay, no, que es la única vasija que tengo. No me queda otra cosa en casa. Ya, pero no me ha pedido que le ayude. Sí, pero la vasija no, que es lo único que me queda. Sí, tienes fe, pero la obra consecuente de tu fe, que es la obediencia en ese caso, no se acompaña. Y después dice, ¿por qué Dios me habrá abandonado? ¿Por qué Dios habrá permitido? Tira del ovillo, vete siguiendo la línea y llegarás a un punto donde no le creíste a Dios. Un punto donde tú crees o creías que eras más listo, más sabio que Dios. Un punto donde Dios te dijo, levanta la vara, y dijiste, no me lo creo. Me pongo a nadar. O me enfrento a Faraón. Siempre hay un punto donde en el fondo le decimos a Dios cómo tiene que hacer el milagro. ¿Y cuál fue el resultado de este milagro? Las multitudes fueron alimentadas. Fue el milagro, el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y el quinto y último punto es que no hay límites para Dios. Así que si no hay límites para Dios, por favor, no lo limites tú. No pongas tú los límites. Dios tiene límites. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. 5 panes de cebada y 2 peces. Y dice que sobró pan y recogieron también de los peces. No dice que cestas de peces hubo, se nos dice los panes.
Es decir, hubo de sobra, hubo abundancia. En Cristo no hay escasez. Quedaron sorprendidos. Nosotros, cuando fue la pandemia, nos encontramos con un dilema. Sabéis que cerramos, como todas las iglesias en el mundo, unos países más tiempo, otros menos tiempo, se cerraron todas las iglesias durante un tiempo. Y entramos en un dilema, y es que había muchas personas que estaban en una situación de necesidad. No se podía trabajar, había muchas personas que trabajaban en el día para poder vivir ese día, pagar sus alquileres, y tuvimos que tomar una decisión como iglesia. La economía de la iglesia está en un balance de lo que entra se usa para los gastos y poder salir adelante con todo lo que hacemos. Dijimos, ¿qué hacemos? Retraemos y intentamos ahorrar por lo que pueda venir, porque no sabíamos, y esa es la tentación. Mi Dios no va a suplir. Eso no lo dices así, claro, no vas a decir, mi Dios no va a suplir, claro, eso no lo dices con esas palabras, que para eso somos religiosos evangélicos. Pero lo decimos de otra manera. Hay que ser prudente. Hay que guardar para cuando no tengamos. O la decisión era, no solo no vamos a ahorrar, sino que vamos a gastar más en darle a todos aquellos que no tienen. Esta va a ser una iglesia que va a ser una fuente de bendición para todos aquellos que no tienen. Fue tomar esa decisión en obediencia a lo que Dios nos habló. Estoy hablando que Dios no tiene límites. Y no solo empezamos a dar e invertimos, pues entre una cosa y otra, pues en aquel momento sobre 30.000 euros en ayudas personales a cada familia. No hubo ni una sola familia en esta iglesia que estuviese en necesidad que no recibiese su ayuda semanal para pagar el piso, para comer, para todo. ¿Y de dónde vino el dinero? Dios proveyó. Cada mes Dios nos sorprendía. El dueño del local vino un día y dijo, no les voy a cobrar el local durante 2 meses. Ah, sí. Mira tú qué bien, porque ya vinieron 3.500 euros más de 2 meses de alquiler. ¿Que invertimos en qué? En ahorrar, no, en seguir obedeciendo a Dios, que nos dijo, dad y se os dará. Entonces, cuando Dios vio que nosotros éramos un canal para la comunidad y para el bien de las personas, empezó a llegar dinero y alguien que dio unas ofrendas. De Europa vino no sé quién y nos dio 7.000 euros para poder alquilar el local de donde hacemos el reparto de alimentos, y vino otro lugar y dijeron, Dios nos habló, una persona, Dios nos habló, dice, Dios nos habló, queremos bendeciros con 18.000 euros para que hagáis la obra social. Dice, ¿pero cómo? Fue después de la decisión que vino la provisión. Vino la provisión y, por cierto, no guardamos ni un solo euro, ayudamos a todas las personas que lo necesitaban. No hay límites para Dios. Pero la verdad es que no es cierto. Ahora os voy a predicar lo contrario. Para Dios no hay límites, excepto uno. Hay un límite para Dios, que eres tú y soy yo. El milagro que Dios quiere hacer a veces siempre encuentra algún límite. Y volviendo a usar los ejemplos que ya os conté para no buscar otros ejemplos, pero cuando las vasijas de aquella viuda, que el profeta dijo, trae todas, y se llenaban, dice, ¿ya están todas? Dice, sí, ve por el pueblo, pide todas las vasijas que puedas a tus vecinas y a todo. Fueron los hijos a pedir vasijas y llenó aceite. Y llegó un momento que el aceite cesó, pero no cesó el aceite de Dios, lo que cesó es que no había ya más vasijas donde poner el aceite. ¿Cuál fue el límite? ¿El límite fue que no había más aceite? No había más vasijas. Jesús le dijo a Pedro, echa la red, porque vas a pescar. Y Pedro echa la red en obediencia, sin ver, pero dice, bueno, en tu palabra echaré la red, tiene obediencia a su palabra, echa la red, recoge peces, y cuando se llena la barca que se estaba hundiendo, llama a una segunda barca. ¿Y qué le pasa a la segunda barca? Se llena de peces. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con la tercera barca? ¿Se llenó de peces o no?
No, ¿por qué? Porque no hubo tercera barca. No hubo tercera barca, ni cuarta. ¿Qué hubiera pasado si dicen a una tercera barca? ¡Hey, ven aquí! ¿Sabes qué hubiera pasado con la tercera barca? Se hubiera llenado. Porque el límite no está en Dios. Claro que Dios no tiene límites. Pero nuestra capacidad, por eso todo esto que Dios nos pone ante una situación es para medir nuestra capacidad. Por eso Jesús le dice a Felipe, decía esto para probarle, sabiendo ya todo lo que él iba a hacer. Por eso Dios nos pone en una situación donde tenemos que ampliar nuestra capacidad. Por eso nosotros como iglesia queremos, claro que queremos. Mira, ¿sabes qué es lo que yo quiero? Cada casa de esta iglesia es una vasija de esa viuda. Cuantas más vasijas, cuantas más casas, ¿sabes qué va a haber? Más aceite, más bendición, más conversiones, más gente que vamos a rescatar del infierno, más gente que el diablo está pisando, aniquilando, matrimonios que se están rompiendo, más casas abiertas, más vasijas, más líderes, más salvación, más líderes, más casas, más gente. Tú tienes que ser una de esas vasijas. Tú tienes que ser una de esas personas que Dios toque y diga, te necesito para hacer un milagro. Y que no escondas tus panes, no escondas tus peces, no digas, bueno, tú. Dice, pero es que siempre bebo mucho. Pues ven borracho que ya te cambiaremos acá. Como decía, el menos borracho. Entonces ya hablaremos de eso después. Como sea. Yo no sé. Y me pregunto a veces si este local que está llegando ya a su límite, porque como nosotros decidamos que el límite es este, se acabó el crecimiento. Se acabó la salvación de gente. Entonces, como un local no puede determinar el crecimiento, nuestras casas. ¿Cuántos tenéis un lugar donde vivís o vivís en la calle? ¿Alguien vive en la calle? Aquí. No menosprecies lo que tienes. Tienes una casa y dices, no, porque yo no puedo, porque mis padres no son creyentes y no dejan venir a nadie. Vete a un parque, vete a una cafetería, pero yo voy a ser una vasija y en mí Dios no va a encontrar límite. Por eso, cuantas más casas, cuantos más líderes de grupos pequeños, habrá más convertidos, habrá más bautizados y habrá a su vez más discípulos que hagan discípulos. Escucharme, el desafío para nosotros como iglesia no es atraer a las multitudes, es tener las multitudes. A mí no me asombran los estadios llenos de gente que luego se van. Es tener las multitudes, que tú puedas abrir tu casa y puedas enseñarle a los que comienzan. ¿Es fácil de hacer el abrir una casa? Sí, pero para muchos es difícil de creer. ¿Es fácil de preparar a una persona para que no solo sea creyente, sino que sea discípulo y pueda a su vez discipular a otros? Sí, pero muchos dicen, yo no creo ni en mí mismo, ¿cómo va a creer Dios en mí? Difícil de creer. Por eso Jesús dijo, y ahora recogerme todo. ¿Por qué no dijo, oye, si son un cacho de pan, pues que quede por ahí, ¿no? Recogerme todo, que no se pierda nada. Cuando un milagro sucede, el principio es que no se pierda nada. No se puede perder nada. No se puede perder nada. Cada casa, una vasija. Cada persona que se convierte, un pez que hemos rescatado de ese mar. Ese es el reto para tu vida. Para que puedas llevar a otros para Cristo, para que puedas liderarlos. Tú puedes y contamos contigo. Aquí no se pierde nada, ni menospreciamos a nadie. Aquí no hay nadie que digas, va, unos pececillos, va, una simple persona que se convierte, no sabe nada, aún no entiende, donde otros no ven más que a un pastorcillo que no vale nada. Dios veía a un hombre que iba a matar a Goliat. Donde los demás no ven a nadie, yo en ti veo un líder, veo un hombre una mujer con la que quiero edificar y con la que quiero conquistar esta tierra.
fácil de hacer. Solo queda que lo creas y no le pongas límites a Dios. Ponte de pie, por favor. Por eso insistimos tanto a las personas que tienen que ser parte de un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque es un lugar donde te formamos, te preparamos. ¿Para qué? Para que seas lleno de ese aceite y para que tú traigas otras vasijas y otras vasijas y otras vasijas. El milagro de Dios sucede con personas así. Te voy a hacer una pregunta comprometida. Pero ¿cuántos de los que estáis aquí no participáis a lo largo de la semana? Yo sé que, no sé si hacerlo, porque no me gusta poner en evidencia a las personas. No lo voy a hacer, solo tienes que contestarte a ti mismo, ¿vale? Pero ¿cuántos de los que estáis aquí no participáis de un grupo pequeño, de una barca que sale a pescar en medio de la noche, de una vasija porque has dejado de creer? No tengo tiempo, eso no es para mí. Yo te pido que entres en obediencia, simplemente, para que el milagro de Dios se desate sobre tu vida, sobre tu casa. Tienes una casa, estás en un grupo pequeño. Oye, la próxima reunión en mi casa, el próximo día conmigo, porque yo quiero que mi casa cuente, yo quiero que mi vida cuente. Es tan increíble la aventura de servir a Dios, y es tan increíble ver el milagro. Yo no sé si dentro de un año estaremos aquí o dentro de 2, creo que no, porque si Dios sigue fiel en hacer milagros, no llegarán las paredes, pero no me interesan las paredes de esta iglesia, de este local, sino que no llegarán las casas de la cantidad de gente que va a venir como ovejas que no tenían pastor. Y la actitud de Jesús fue que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Te invito a que cierres tus ojos un instante. Tu fe, nuestra fe va a ser desafiada, y tal vez ya esté siendo desafiada. Y tienes más que suficiente, simplemente tienes que ponerlo en manos del Señor. Y entrar en lo que Dios nos ha hablado por obediencia, en los grupos, para que los milagros se vean. Y os aseguro que el poder y el milagro es de Dios. De ti solo depende el que hagas lo que es posible por ti. No dejes de creer y no le pongas tú los límites a Dios. Él no quiere que se pierda nada. Nada de lo que te ha dado y nada de lo que te va a dar. Nada. Si no estás asistiendo a un grupo pequeño, no estás siendo parte de la visión, yo te quiero invitar a que hoy respondas a Dios. A que hoy le digas: yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esos 50 en 50. Porque si tienes hambre de Dios, si tienes necesidad como aquellas multitudes que seguían a Jesús, porque necesitaban ser sanadas, porque tenían hambre, no fue malo eso. Era una motivación lícita. Pero si tú estás así y necesitas un milagro en tu vida, entonces es necesario que hoy des un paso de obediencia. Y el paso de obediencia es que seas parte
de lo que Dios está haciendo y va a hacer en medio de nosotros. Si al terminar aquí la reunión tú no estás en ningún grupo pequeño, en ningún lugar, aquí va a haber aquí adelante gente que va a estar esperándote y que van a asesorarte, tomar un café, explicarte dónde puedes congregarte y dónde vas a poder estar, y aquí te esperamos. Pero para finalizar, yo quiero hacer una invitación a aquellos que no conocen a Jesucristo. José Antonio, ¿no estás por ahí, José Antonio? Ah, vale. Claudia, muchas gracias, Claudia, muy bien. Siempre que hago una oración vienen hermanos aquí adelante. Somos un equipo pastoral, porque aquí lo que está en juego no es la iglesia. Lo que está en juego no es que a ti te vaya bien o no en la vida. Lo que está en juego es la salvación o la condenación eterna de alguien. Lo que está en juego es la vida eterna de alguien. Cada domingo entramos en ese desafío, en el que tu vida es expuesta a decirle de una vez y por todas a Dios: aquí estoy. Se acabaron los juegos conmigo. Se acabó simplemente ser un religioso o una persona que sí, que creo, pero luego vivo mi vida. Hoy vengo a ti, Jesús, en obediencia, y te voy a pedir que hagas algo que es tan fácil de hacer, pero para muchos es difícil de creer. Es hacer una oración de fe. Fácil de hacer, pero lo que es difícil de creer es que si hago una oración de fe, entonces yo voy a ser salvo, mi destino eterno queda determinado para bien, para irme al cielo a la presencia de Dios. Sí. Fácil de hacer, difícil de creer. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesucristo? Simplemente te voy a pedir algo fácil de hacer, una oración de fe. Levantas tu mano allí donde estás y simplemente di: yo voy a hacer esa oración. Una oración de fe, sencilla, fácil de hacer, pero hoy ya no va a ser difícil de creer. Hoy lo voy a creer en el nombre de Jesucristo, que Dios me salva, Dios me sana, Dios me restaura y Dios trae un propósito para mi vida. Se acabó el dar tumbos y se acabó el buscar. Ya he encontrado a Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano? Fácil de hacer. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? Algunos hasta me resisten la mirada, pero es igual. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesucristo? Sigo dando. Tal vez seáis todos creyentes o tal vez no. No mires a los lados, mírate a ti misma. ¿Habrá alguien que diga: yo me entrego a Jesús? De todos modos, yo voy a hacer esta oración. ¿Alguno de estos jóvenes, mayores? ¿Habrá alguien que diga: yo doy ese paso de fe? Yo no tengo prisa, pero quiero que creas. Quiero que des este paso de fe. ¿Habrá alguna persona? Si no te atreves a levantar la mano por cualquier razón, te pido que hagas de todas maneras esta oración en el nombre de Jesús. Y di así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, hoy vengo a ti sin vuelta atrás, en obediencia, y no quiero que encuentres en mí ningún límite. No te lo pongo. Haz lo que tengas que hacer. Límpiame, perdóname, sáname y dame una nueva vida. Creo que tú has muerto por mí, por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos. Creo que vendrás a por mí un día. Y mientras tanto, te voy a servir de todo corazón. Amén. Amén.